Un policía humilla a una niña quitándole su prótesis sin saber quién es su familia. Este caso tiene consecuencias inesperadas cuando se descubre la verdad. Suscríbete para descubrir la secuela y publica en los comentarios desde donde lo estás viendo. Sophie siempre esperaba con ansia su tiempo en el parque, era su pequeño refugio, un lugar donde podía bajar la guardia y simplemente respirar. Cada paso que daba con su pierna protésica era deliberado, un testimonio de su resistencia y determinación para vivir la vida en sus propios términos. Hoy, su mejor amigo Joss estaba con ella. Su energía era contagiosa mientras saltaba a su lado, lanzando comentarios juguetones y riendo a su manera despreocupada. Sophie sonrió y se permitió sentirse a gusto en este lugar, aunque nunca pudo deshacerse por completo del peso de ser diferente. El parque estaba vivo con risas, charlas distantes y el ladrido ocasional de un perro que corría libremente por el césped abierto. Podía sentir el aire otoñal en su rostro, fresco pero reconfortante, y saboreaba la sensación de la luz del sol fluyendo por un calor suave que hacía que todo se sintiera un poco mejor. Joss estaba animado al contar un incidente en la escuela, sus manos volaban mientras contaba la historia. Sophie escuchaba atentamente de vez en cuando riendo su mirada vagando por el parque, pero siempre volviendo al rostro ansioso de Joss. Por mucho que Sophie amara estos momentos, siempre estaba consciente de la forma en que la gente la miraba, podía sentir los cambios sutiles en sus miradas cuando notaban su pierna protésica, una mezcla de lástima, curiosidad y a veces incluso desdén. Aunque se había acostumbrado, el peso de esas escaleras todavía descansaba pesadamente sobre sus hombros, un recordatorio de que para algunos ella siempre sería diferente, pero aquí en este parque con Joss a su lado, podía alejar esos sentimientos, aunque fuera solo por un rato. Su conversación continuó fluyendo sin esfuerzo de un tema a otro mientras deambulaban por el camino pavimentado bordeado de hojas doradas y rojas. Joss, que tenía un don para hacerla reír, levantó las manos dramáticamente recreando una escena de su historia. Sophie no pudo evitar reír, el sonido ligero y sin vigilancia. Sabía que con él no tenía que esconderse ni preocuparse por cómo la percibían, la veía solo como Sophie divertida, amable y ferozmente fuerte, pero cuando doblaron una esquina cerca del patio de juegos, la risa de Sophie se desvaneció. Una figura alta y rígida se paró al borde del camino observándola con una intensidad que se sentía invasiva. Su corazón dio un vuelco instintivamente, sintiendo que algo no estaba bien. El hombre estaba vestido con un uniforme de policía, sus ojos se entrecerraron y escrutaron mientras trazaban el contorno de su pierna protésica. La atmósfera cambió, el control de Sophie sobre sus emociones se apretó mientras luchaba contra la creciente inquietud que crecía en su pecho. Joss notó su repentino silencio y siguió su mirada. Su sonrisa se desvaneció cuando vio la mirada fría del oficial. ¿Cuál es su problema? Joss murmuró, un ceño fruncido cruzando su rostro. ¿Por qué te está mirando así? Sophie se encogió de hombros, aunque el peso de la mirada del oficial la hizo sentir incómoda. Estaba acostumbrada a miradas curiosas, pero esto se sentía diferente, más agudo y crítico. Era como si ya hubiera tomado una decisión sobre ella, como si su sola presencia fuera de alguna manera ofensiva para el oficial. Se acercó a ellos, su movimiento lento y deliberado. Sophie respiró profundamente tratando de calmarse, pero había un vacío en su estómago que no podía ignorar. ¿Puedo ver alguna identificación?, exigió su voz fría y sin ningún rastro de amabilidad. Sophie parpadeó, su corazón. Identificación de carrera. Ella era solo una niña de 12 años caminando por el parque con su amiga. No había razón para que llevara una identificación, ni mucho menos esperara necesitar una. No tengo ninguna conmigo, tartamudeó sintiéndose repentinamente pequeña bajo su mirada dura. Los ojos del oficial se entrecerraron aún más, su rostro se endureció. ¿Y qué hay de esa pierna? ¿Dónde la conseguiste? Hizo un gesto hacia su prótesis con un breve asentimiento, su tono mezclado con sospecha. El pulso de Sophie se aceleró, su mente dando vueltas. Nadie le había preguntado algo así antes, especialmente no con un tono tan acusador. Miró a Joss, que parecía igual de desconcertado mientras sentía mi pierna, repitió sin creer del todo lo que estaba escuchando. Esa es mi pierna protésica. Los labios del oficial se presionaron en una delgada línea. Necesito saber de dónde vino. ¿Tienes algún documento para ello? La garganta de Sophie se apretó. ¿Documentos? ¿Quién llevaría documentos para algo tan personal, tan integral para quienes eran? Sacudió la cabeza lentamente. La confusión y el miedo nublaron su mente. No, quiero decir, no tengo nada de eso conmigo. Se las arregló para decir, su voz apenas por encima de un susurro. Sus manos comenzaron a temblar, pero las apretó en puños tratando de recuperar algo de control sobre sí misma. La mirada del oficial se volvió más fría. Así que no tienes ninguna prueba de que sea legalmente tuyo. Entonces la mente de Sophie estaba dando vueltas. ¿Legalmente suya? ¿Cómo podía siquiera preguntar qué era parte de ella tanto como cualquier otra parte de su cuerpo? Sintió que sus mejillas se sonrojaban con una mezcla de vergüenza y enojo, la vergüenza de tener una parte tan íntima de ella cuestionada frente a Joss y los extraños que pasaban. Joss dio un paso adelante, su voz teñida de desafío. Ella no necesita ningún documento, ella no está haciendo nada malo, solo estamos aquí en el parque. La mirada del oficial se desplazó a Joss, entrecerró los ojos. Esto es una cuestión de seguridad, dijo con desdén. No sabes qué tipo de amenazas hay por ahí. ¿Amenazas?, repitió Sophie con voz temblorosa, pero más fuerte esta vez.
sintió una oleada de ira burbujeando dentro de ella. ¿De qué estás hablando? Solo estoy caminando por el parque con mi amiga. El rostro del oficial permaneció impasible. Mire, señorita, tengo razones para creer que puede haber equipo no autorizado aquí. Necesito llevar esa pierna para que la examinen. El corazón de Sophie se desplomó. Tome su pierna. La sola idea era absurda, humillante y aterradora, instintivamente. Dio un paso atrás, agarrándose al brazo de Joss como si pudiera anclarla en medio de la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de ella. Tú, no puedes simplemente tomar mi pierna, tartamudeó, sintiendo que su voz se quebraba. La expresión del oficial permaneció firme, impasible ante su angustia. Si no puede proporcionar ninguna documentación, entonces me temo que no tengo otra opción. Se agachó y comenzó a desabrochar la correa que sujetaba su prótesis en su lugar. Sophie trató de alejarse, pero su agarre era firme, sus acciones, metódicas. Sintió la frialdad de su mano cuando le apartó la pierna. Ella la dejó parada sobre un pie inestable y vulnerable. Una ola de humillación la invadió, intensificándose con cada segundo que pasaba. La gente a su alrededor había comenzado a notar. Algunos murmuraron sorprendidos, otros buscaron sus teléfonos, capturando la escena. Las mejillas de Sophie ardieron de vergüenza cuando sintió las miradas de extraños sobre ella presenciándola. En uno de los momentos más humillantes de su vida, Joss estaba a su lado, su rostro una mezcla de horror y ira mientras trataba de protegerla de los espectadores. Devolvérsela, exigió su voz vacilante con rabia apenas controlada, pero el oficial lo ignoró sosteniendo la prótesis como si fuera un objeto algo desconectado de la persona que lo necesitaba. Sophie sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero rápidamente la secó, no queriendo darle al oficial la satisfacción de verla llorar. No quería que la vieran débil o derrotada, pero en ese momento, parada sobre una pierna rodeada de extraños, se sintió más vulnerable que nunca antes de que el oficial finalmente diera un paso atrás sosteniendo su pierna como si fuera una pieza de evidencia. Esto será examinado, dijo secamente. La recuperarás una vez verificamos su origen, y con eso se alejó dejando a Sophie sola en medio del parque, parada en una pierna rodeada de extraños que la miraban con lástima, confusión y curiosidad. Joss estuvo a su lado en un instante sosteniéndola mientras se tambaleaba, su rostro marcado por la preocupación y la ira. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz llena de una compasión que solo pareció hacer que la humillación de Sophie se profundizara. Tragó saliva asintiendo, aunque el dolor en su pecho contaba una historia diferente. Se sintió desnudada, expuesta, como si todo lo que había intentado tanto proteger hubiera quedado al descubierto para que el mundo lo viera en casa. Sophie se sentó en el sofá con la mirada fija en el espacio vacío donde debería haber estado su pierna protésica. Su padre Michael caminaba por la habitación. Su rostro era una máscara de furia apenas controlada. Había escuchado y aturdido silencio mientras Sophie relataba los detalles de lo que había sucedido en el parque, sus palabras vacilantes y quebradas mientras revivía la humillación y el miedo que había sentido ahora que su historia llegaba a su fin. Su ira salió a la superficie con toda su fuerza y sus puños se apretaron a los costados. No puedo creer esto, Michael, murmuró, más para sí mismo que para Sophie. Ese oficial no tenía derecho a tratarte así, tomar algo tan personal, algo que es parte de quien eres. Es monstruoso. Sofía asintió en silencio. El dolor en su pecho se intensificó cuando vio el dolor y la ira a los ojos de su padre. Quería tranquilizarlo para decirle que estaba bien, pero las palabras se atascaron en su garganta. No estaba bien y ninguna cantidad de tranquilidad cambiaría eso. El recuerdo de estar parada allí con una sola pierna y vulnerable estaba grabado profundamente en su mente. No importaba cuántas veces cerrara los ojos, todavía podía sentir la mirada fría del oficial sobre ella, todavía podía escuchar su voz condescendiente exigiendo pruebas de algo que nadie debería tener que probar. Yo solo no sabía qué hacer, papá. Sophie susurró, su voz apenas audible. Me hizo sentir como si yo fuera algo malo, como si fuera peligroso solo por mi pierna. Michael dejó de caminar y se arrodilló frente a ella, colocando una mano gentil en su hombro. Escúchame, Sophie, dijo su voz firme y llena de calidez. No eres peligrosa, no estás equivocada, eres perfecta tal como eres, y nadie tiene derecho a hacerte sentir lo contrario. Sofía asintió tratando de sacar fuerza de sus palabras, pero el persistente sentimiento de vergüenza se negaba a desaparecer. No quería dejar que se notara, no quería que su padre supiera cuán profundamente el incidente la había sacudido, pero sus manos la traicionaron. Temblando levemente mientras se agarraba al apoyabrazos del sofá, Michael se dio cuenta y tomó sus manos entre las suyas, apretándola suavemente. Vamos a arreglar esto, dijo firmemente. Te prometo, Sophie, ese oficial será responsable de lo que hizo. Sus palabras enviaron un destello de esperanza a través de ella, pero una parte de ella todavía se sentía dudosa. El recuerdo de la mirada inquebrantable del oficial, la forma en que la había despedido, por favor, permaneció pesadamente en su mente. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si se salía con la suya dejándola convear? El peso de esta humillación, solo antes de que pudiera expresar sus dudas, el timbre sonó rompiendo el tenso silencio. Michael Rose se puso de pie, su expresión se oscureció mientras iba a abrir la puerta. Cuando la abrió, un hombre alto de mediana edad con un rostro cansado y compasivo estaba del otro lado. Era Kelly, el amigo más antiguo de Michael y un periodista respetado. Kelly había sido una presencia constante en la vida de Sophie, un amigo de confianza de la familia que siempre aparecía durante los tiempos difíciles. Era conocido por su compromiso inquebrantable con la justicia y había pasado años
exponiendo historias de prejuicios y corrupción. Cuando entró en la habitación su mirada se posó en Sophie y su rostro se suavizó con simpatía. Escuché lo que pasó, dijo Kelly, su voz mezclada con ira. Tranquila, ¿estás bien, Sophie? Sophie logró asentir levemente, aunque las palabras se sintieron vacías. Apreciaba la preocupación de Kelly, pero sabía que la pregunta de si estaba bien era mucho más profunda de lo que podía expresar. Aún así forzó una sonrisa, no queriendo preocuparlo más. Kelly se volvió hacia Michael, su rostro se endureció. Michael, me dijo lo que hizo ese oficial es indignante, no tenía derecho a tratarte de esa manera, y no vamos a dejar que él se salió con la suya. Michael asintió cruzando los brazos sobre él pecho. Vamos a presentar una queja formal, y quiero hacerla pública. La gente necesita saber lo que está pasando, y necesitan ver el tipo de prejuicio que existe incluso hoy. Kelly asintió con la cabeza. De acuerdo, ya sacando su bloc de notas empezaré a investigar si hay otros casos, otras personas que han experimentado este tipo de trato. Los encontraremos, nos aseguraremos de que el público sepa la verdad. Mientras los adultos discutían su plan, Sophie se sentó tranquilamente absorbiendo sus palabras. Sintió una extraña mezcla de emociones: gratitud por su apoyo, miedo a la atención que esto traería, y una persistente sensación de vergüenza que se negaba a desaparecer. No quería ser el centro de una controversia, no quería revivir esa horrible experiencia una y otra vez, pero tampoco podía deshacerse de la sensación de que enfrentarse a esta injusticia era lo correcto, no solo por ella misma, sino para otros que podrían enfrentar prejuicios similares. Cuando Kelly se fue esa noche, Sophie sintió una chispa de esperanza encendiéndose dentro de ella. Tal vez, solo tal vez, podrían hacer una diferencia. Los días que siguieron fueron un torbellino. Las noticias del incidente se difundieron rápidamente, especialmente después de que Kelly publicara su primer artículo detallando lo que había sucedido. La historia capturó la atención de la gente. Provocó conversaciones en línea y en la comunidad. La gente estaba indignada en nombre de Sophie, condenando las acciones del oficial y pidiendo responsabilidad. Extraños dejaron mensajes de apoyo ofreciendo palabras de aliento y solidaridad. Sophie estaba agradecida por el apoyo, pero no podía deshacerse de la sensación de inquietud que lo acompañaba a todas partes. La gente la reconocía y los susurros la seguían por los pasillos de la escuela. Algunos estudiantes la miraban con admiración, mientras que otros, con una compasión apenas disimulada, odiaba la compasión. Le recordaba ese sentimiento de vulnerabilidad, de ser vista como menos que completa. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, un grupo de estudiantes se acercó a ella. Entre ellos estaba Emma, una de las chicas populares que nunca antes había hablado con Sophie. La mirada de Emma estaba llena de una mezcla de curiosidad y simpatía. Una mirada que hizo que Sophie se le eriza la piel. Sophie, Emma comenzó con un tono inusualmente suave. Solo quería decir que lo que te pasó fue terrible. Nadie merece ser tratado así. Sophie forzó una sonrisa educada, pero su incomodidad era palpable. Gracias, murmuró esperando que la conversación terminara ahí, pero Emma no había terminado. Quiero decir que debe ser muy difícil para ti, sabes, ser diferente. Sophie sintió la oleada de ira crecer dentro de ella, pero se la tragó, no queriendo darle a Emma la satisfacción de verla reaccionar. Soy como todos los demás, dijo con firmeza, su voz estable. El rostro de Emma cayó levemente, pero se recuperó rápidamente mostrando una sonrisa brillante. Por supuesto que lo eres, dijo, aunque su tono carecía de convicción. De todos modos, si alguna vez necesitas algo, házmelo saber. Mientras Emma se alejaba, Sophie sintió una ola de frustración invadirla. No quería la compasión de la gente, no quería que la vieran como diferente o especial, quería ser vista simplemente como Sophie, fuerte, decidida y capaz, pero parecía que no importaba cuánto lo intentara él. Mundo insistía en etiquetarla por su discapacidad. Esa noche en casa, dijo, se sentó con su padre. La atención pública comenzaba a pesar sobre ella y necesitaba a alguien con quien hablar. Michael, escuché pacientemente mientras ella derramaba pensamientos. Su mirada se llenó de comprensión. Lo entiendo, Sophie dijo suavemente, toda esta tensión no es fácil, pero recuerda que no estás haciendo esto solo por ti. Al ponerte de pie estás dando voz a otros que podrían estar pasando por lo mismo. Sophie asintió, aunque su corazón todavía se sentía pesado. Sabía que él tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. Quería creer que esto era por un bien mayor, que al compartir su historia podría marcar la diferencia, pero parte de ella deseaba poder volver a ser invisible para vivir su vida tranquilamente sin el peso de las expectativas y la compasión de las personas. Al día siguiente, Kelly visitó nuevamente, esta vez con nueva información. Había encontrado evidencia de otros casos que involucraban al mismo oficial. Historias de prejuicio, paradas injustificadas y quejas que habían desaparecido misteriosamente. Sophie escuchó en silencio, atónito, mientras Kelly exponía sus hallazgos. Cada nuevo detalle un recordatorio de la injusticia a la que se enfrentaba. No se trata solo de ti, Sophie, Kelly dijo, su voz firme. Este oficial tiene una historia, un patrón de comportamiento que necesita ser expuesto. Estás arrojando luz sobre algo mucho más grande, algo que la gente necesita saber. Sobre las palabras resonaron con Sophie, llenándola de un renovado sentido de propósito. Tal vez esto era más que solo su historia. Tal vez al ponerse de pie podría provocar un cambio real. Mientras miraba a Kelly y a su padre, Sophie sintió que un destello de esperanza comenzaba a arder dentro de ella. No solo estaba luchando por ella misma, estaba luchando por otros que habían sido
Silenciados por aquellos que habían sido hechos sentir menos que completos, y por primera vez desde ese terrible día en el parque sintió que una sensación de fuerza regresaba, un destello de determinación que se negaba a extinguirse. La noticia del encuentro de Sophie con el oficial se extendió rápidamente, provocando acalorados debates en las redes sociales y dentro de su comunidad local. La gente estaba dividida, mientras que muchos expresaron su indignación, condenando las acciones del oficial como un acto flagrante de discriminación. Otros cuestionan la validez de la historia de Sophie, sugiriendo que debe haber habido una razón detrás del comportamiento del oficial. Sophie se encontró atrapada en el ojo de una tormenta que nunca tuvo la intención de comenzar. Cada mañana se sentía más pesada que la anterior en la escuela. Los susurros la seguían por los pasillos y los estudiantes que apenas conocía se acercaban a ella con palabras vacilantes de apoyo o preguntas curiosas y de sondeo. Los maestros también parecían inseguros de cómo dirigirse a ella. Sus intentos de empatía a menudo se sentían forzados e incómodos. Se sentía como si hubiera perdido su identidad. Ya no era solo Sophie, era la niña en el centro de un escándalo, un símbolo renuente de un problema mucho más grande que ella misma. A medida que pasaban los días, la casa de la familia de Sophie se convirtió en un centro de actividad. Los reporteros se reunieron afuera, las cámaras destellaban mientras intentaban capturar destellos de la familia esperando declaraciones o entrevistas. Sophie apenas había puesto un pie afuera desde el incidente. Su renuencia a enfrentar al mundo cada vez más fuerte con cada día que pasa. Una tarde se sentó sola en su habitación, desplazándose por un sinfín de artículos, comentarios y mensajes. Su teléfono vibró con notificaciones constantes, algunas de amigos expresando su apoyo, otros de extraños que la animaban o cuestionaban sus motivos. No pudo resistirse a leer los comentarios, aunque cada uno parecía herir un poco más. ¿De verdad está tan molesta por una pierna? Está siendo un gran problema. De la nada hay problemas reales ahí fuera. Espero que obtenga la justicia que se merece. Este es solo otro ejemplo de lo desordenado que está el sistema. Las palabras se arremolinaron creando una mezcla confusa de ira, apoyo, lástima y malentendido. Sophie cerró los ojos sintiendo una ola de agotamiento invadirla. Ella no había pedido esto, no había querido convertirse en una figura pública, pero ahora parecía que no tenía elección. Sintió que su identidad se desvanecía, reemplazada por la imagen que otros habían creado para ella. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sophie, ¿puedo entrar? Era su padre. Se sentó secándose las lágrimas no derramadas que amenazaban con derramarse y asintió. Michael entró en la habitación y su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Hey, él dijo suavemente sentándose a su lado, ¿cómo lo llevas? Sophie se encogió de hombros, incapaz de encontrar las palabras para describir el peso que la oprimía. No se susurró, me siento perdida. No quería a este papá, no quería ser no sé famosa, o lo que sea, solo quería ser normal. Michael asintió entendiéndolo. Sé cariño, esto no es fácil y desearía poder quitarte esa carga, pero también quiero que sepas que lo que estás haciendo, defendiendo lo que es correcto, es importante. No solo estás luchando por ti misma, estás ayudando a otros que pueden no tener voz. Sophie bajó la mirada tirando de la tela de su camisa. Solo siento que todos me miran ahora como si fuera una especie de espectáculo. Es vergonzoso. Michael puso una mano reconfortante en su hombro. No tienes de qué avergonzarte, no hiciste nada malo. Las acciones de ese oficial fueron injustificadas y debe rendir cuentas. Vamos a ver esto otra vez. Sophie juntos asintió, sacando fuerza de sus palabras, pero una parte de ella todavía se sentía frágil, expuesta al duro escrutinio del ojo público. Quería creer que era lo suficientemente fuerte para manejarlo, pero la presión constante la hizo cuestionar su propia capacidad de recuperación. Justo en ese momento hubo otro golpe en la puerta y Kelly entró sosteniendo un archivo grueso. Su rostro estaba serio, su mirada sombría mientras se acercaba a ellos. He estado investigando la historia del oficial Harper, comenzó en voz baja, y es peor de lo que pensábamos. Se han presentado múltiples quejas en su contra a lo largo de los años, acusaciones de fuerza excesiva, discriminación e intimidación, pero por alguna razón, la mayoría de esas quejas simplemente desaparecieron. Los registros están incompletos, como si alguien hubiera tratado de ocultarlos. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ella sabía que lo que Harper le hizo estaba mal, pero la idea de que él tuviera un historial de este tipo de comportamiento era impactante e inquietante. ¿Crees que le ha hecho esto a otras personas como yo? Preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Kelly asintió solemnemente. Es muy posible, Sophie, y por eso es tan importante que sigamos avanzando. Al ponernos de pie estás arrojando luz sobre algo mucho más grande. No solo estás luchando por ti misma, estás luchando por todos los que han sido maltratados por personas como él. El peso de las palabras de Kelly se hundió llenándola de un renovado sentido de propósito. No estaba sola en esto, había otros ahí fuera que probablemente habían sufrido en silencio, incapaces de defenderse. Respiró profundamente, se calmó mientras una chispa de determinación se encendía dentro de ella. La semana siguiente se presentó una denuncia formal contra el oficial Harper y el caso rápidamente ganó impulso. Los medios de comunicación recogieron la historia y comenzaron a formarse protestas fuera de la estación de policía con personas sosteniendo carteles exigiendo responsabilidad y justicia. Sophie observó desde la ventana de su dormitorio cómo multitudes de personas marchaban por la calle, sus voces fuertes, inquebrantables. Algunos de ellos llevaban carteles con su nombre pidiendo justicia por la igualdad, por el cambio. Fue
Abrumador ver el apoyo, saber que tanta gente la apoyaba, pero también fue aterrador, la tensión era implacable y Sophie no pudo evitar sentir que cada paso adelante traía nuevos desafíos, nuevos obstáculos que superar a medida que el caso avanzaba. La familia enfrentó una resistencia cada vez mayor. Los partidarios de Harper comenzaron a surgir alegando que simplemente estaba haciendo su trabajo y que el incidente estaba siendo exagerado. La familia de Sophie comenzó a recibir mensajes anónimos, algunos de apoyo, otros llenos de palabras de odio y amenazas. La tensión en su hogar creció con cada nuevo mensaje que llegaba. Un recordatorio de que no todos creían en su causa. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de la mesa de la cena, el teléfono de Michael vibró con una notificación. Miró la pantalla, su expresión se oscureció mientras leía el mensaje. Es otra amenaza, dijo en voz baja apretando la mandíbula. Están diciendo que deberíamos abandonar el caso si sabemos lo que es bueno para nosotros. El corazón de Sophie se hundió, el miedo se apoderó de ella mientras miraba a su padre. ¿Crees que hablan en serio? Michael vaciló y luego negó con la cabeza. No lo sé, pero no dejaré que nadie nos asuste para que guardemos silencio. Esto es demasiado importante, no vamos a dar marcha atrás. Las palabras estaban destinadas a tranquilizarla, pero Sophie no podía deshacerse de la creciente sensación de pavor que se instaló en su pecho. El caso se estaba volviendo más intenso, más peligroso, y la presión comenzaba a pasar factura a todos a medida que se acercaba la fecha del juicio. La vida escolar de Sophie se volvió cada vez más difícil. Algunos estudiantes expresaron su apoyo, pero otros, influenciados por sus propios prejuicios o las opiniones de sus padres, la trataron con hostilidad. Los escuchó susurrar en los pasillos burlándose de ella, cuestionando su historia. Un día, mientras se dirigía a clase, un chico llamado Tyler, conocido por sus tendencias de acoso, bloqueó su camino. Su rostro se retorció en una mueca de desprecio mientras la miraba de arriba abajo. Su mirada se detuvo en su prótesis. «¿Así que crees que eres una especie de héroe ahora?», se burló, su voz goteaba desprecio. Sophie se puso rígida sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «Solo me estoy defendiendo», respondió tratando de mantener su voz firme. Tyler se burló. «¿Verdad? Solo buscas atención. La gente como tú siempre quiere ser víctima». ¿No te dolieron las palabras? Cortando más profundamente de lo que hubiera esperado. Quería enfrentarse a él para defenderse, pero el peso de todo lo que había pasado la dejó sintiéndose agotada. Se obligó a pasar junto a él ignorando su risa que resonó en el pasillo. Cuando llegó a casa esa noche, se desplomó en su cama. El cansancio y la frustración finalmente la alcanzaron. Se sintió atrapada entre el deseo de luchar por lo que era correcto y la abrumadora necesidad de retirarse del mundo por completo. Su padre la encontró más tarde esa noche, acurrucada en su cama, con la cara enterrada en la almohada. Se sentó a su lado y le frotó suavemente la espalda ofreciéndole un consuelo silencioso mientras dejaba que las lágrimas fluyeran. Fue la primera vez que lo hizo. Tiempo que se había permitido llorar desde el incidente y sintió un extraño alivio al finalmente dejarlo ir. «Eres más fuerte de lo que cree, Sophie». Michael susurró, su voz llena de tranquila convicción, «y no estás sola en esto, todos estamos aquí, para ti, Jokel, y todos los que creen en ti. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Sophie asintió con la cabeza. Las últimas lágrimas se secaron mientras tomaba una respiración temblorosa. Sabía que su padre tenía razón. No estaba sola y no era débil, había llegado tan lejos y no estaba dispuesta a rendirse. Ahora, con una nueva determinación, se sentó encontrando la mirada de su padre. Estaba lista para enfrentar lo que fuera que se avecinara sin importar lo desalentador que pareciera. El camino hacia la justicia podría ser largo y lleno de obstáculos, pero lo caminaría con la cabeza en alto. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de enfrentarse a la injusticia, de demostrarse a sí misma y al mundo que era más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Sophie se despertó a la mañana siguiente con una extraña mezcla de pavor y determinación. Los eventos de la noche la habían dejado agotada, pero las palabras de su padre todavía resonaban en su mente. «Eres más fuerte de lo que crees». Sophie se aferró a esas palabras dejando que se hundieran y la llenaran de resolución. No solo estaba luchando por sí misma, se estaba enfrentando a una injusticia más grande, algo que había sido pasado por alto por mucho tiempo. Mientras bajaba las escaleras encontró a su padre en la cocina, leyendo el último artículo del periódico que cubría su caso. Su mandíbula estaba apretada, su mirada dura, mientras escaneaba el artículo que detallaba la reacción de la comunidad y el reciente aumento de apoyo para Sophie. Su historia se había convertido en un punto de reunión para aquellos que habían enfrentado discriminación y la gente ahora la buscaba en busca de inspiración y esperanza. Michael levantó la vista cuando escuchó sus pasos, su expresión se suavizó. «Buenos días, Sophie», dijo, su tono cálido pero mezclado con preocupación. «¿Cómo te sientes?» Sophie logró esbozar una pequeña sonrisa. «Mejor, creo que todavía me siento nervioso, pero sé que no puedo dar marcha atrás ahora». Asintió con la cabeza con aprobación. «Esa es mi chica, estamos juntos en esto». En cada paso del camino, mientras se sentaban a desayunar, Sophie notó una nueva tensión en su padre. Sus hombros estaban ligeramente encorvados y parecía distraído, perdido en sus pensamientos. Incluso cuando trató de ofrecerle aliento, se preguntó si el peso del caso estaba empezando a afectarlo. También ella sabía que estaba bajo mucha presión, no solo del público, sino también de las amenazas anónimas que habían estado recibiendo. «Papá, ¿estás bien?»,
Preguntó suavemente, su voz llena de preocupación. Michael vaciló, y luego suspiró colocando su mano sobre la de ella. Estoy bien, cariño, solo preocupado, eso es todo. Quiero protegerte para asegurarme de que estés a salvo en este caso. Está provocando muchas cosas, no todos quieren que veamos esto hasta el final. Sophie sintió una punzada de culpa, pero la apartó. No podía permitirse sentirse responsable por la ira de los demás. Estaba luchando por algo que importaba, y no podía darse el lujo de dudar de sus elecciones. Ahora, papá, dijo en voz baja, su voz firme, sé que esto es difícil, pero necesito hacer esto no solo por mí sino por todos los que han sido tratados como si fueran menos que humanos. No quiero vivir en un mundo donde la gente pueda salirse con la suya con este tipo de cosas. Michael la miró, el orgullo brillaba en sus ojos. Michael la miró, el orgullo brillaba en sus ojos. Lo sé, Sophie, y estoy orgulloso de ti. Muchas personas ya se habrían rendido, pero tú no eres más fuerte de lo que te das cuenta. Compartieron un momento de silencio, ambos sacando fuerzas el uno del otro. Eran un equipo unidos por un objetivo común y ambos entendieron la importancia de lo que estaban haciendo sin importar los obstáculos que enfrentarían juntos. Esa tarde Kelly visitó con nueva información. Había estado investigando más profundamente en el registro del oficial Harper, descubriendo detalles que pintaron un panorama aún más oscuro de lo que inicialmente se habían dado cuenta. Hay una historia aquí, Kelly comenzó mientras estaban sentados alrededor de la sala de estar, la atmósfera tensa por la anticipación. Harper ha estado involucrado en múltiples incidentes a lo largo de los años, casos en los que abusó de su autoridad, se dirigió a individuos vulnerables y usó fuerza excesiva, pero cada vez las quejas fueron desestimadas o encubiertas. Alguien en el departamento es protegerlo. Sophie sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que este no era un incidente aislado, que Harper tenía un patrón de comportamiento que se había permitido que continuara sin control, era aterradora y furiosa al mismo tiempo. Irritante. ¿Por qué lo protegerían?, preguntó con su voz llena de incredulidad. ¿Por qué alguien permitiría que esto sucediera? Kelly negó con la cabeza. Hay mucho en juego aquí, Sophie. A veces las personas en posiciones de poder se protegen entre sí, incluso si eso significa pasar por alto una mala conducta grave, pero por eso es tan importante que no retrocedamos exponiendo esto. Estamos arrojando luz sobre un sistema que no ha logrado responsabilizar a elecciones. Ahora, papá, dijo en voz baja, su voz firme, sé que esto es difícil, pero necesito hacer esto no solo por mí sino por todos los que han sido tratados como si fueran menos que humanos. No quiero vivir en un mundo donde la gente pueda salirse con la suya con este tipo de cosas. Michael la miró, el orgullo brillaba en sus ojos. Michael la miró, el orgullo brillaba en sus ojos. Lo sé, Sophie, y estoy orgulloso de ti. Muchas personas ya se habrían rendido, pero tú no eres más fuerte de lo que te das cuenta. Compartieron un momento de silencio, ambos sacando fuerzas el uno del otro. Eran un equipo unidos por un objetivo común y ambos entendieron la importancia de lo que estaban haciendo sin importar los obstáculos que enfrentarían juntos. Esa tarde Kelly visitó con nueva información. Había estado investigando más profundamente en el registro del oficial Harper, descubriendo detalles que pintaron un panorama aún más oscuro de lo que inicialmente se habían dado cuenta. Hay una historia aquí, Kelly comenzó mientras estaban sentados alrededor de la sala de estar, la atmósfera tensa por la anticipación. Harper ha estado involucrado en múltiples incidentes a lo largo de los años, casos en los que abusó de su autoridad, se dirigió a individuos vulnerables y usó fuerza excesiva, pero cada vez las quejas fueron desestimadas o encubiertas. Alguien en el departamento es protegerlo. Sophie sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que este no era un incidente aislado, que Harper tenía un patrón de comportamiento que se había permitido que continuara sin control, era aterradora y furiosa al mismo tiempo. Irritante. ¿Por qué lo protegerían?, preguntó con su voz llena de incredulidad. ¿Por qué alguien permitiría que esto sucediera? Kelly negó con la cabeza. Hay mucho en juego aquí, Sophie. A veces las personas en posiciones de poder se protegen entre sí, incluso si eso significa pasar por alto una mala conducta grave, pero por eso es tan importante que no retrocedamos exponiendo esto. Estamos arrojando luz sobre un sistema que no ha logrado responsabilizar a personas como Harper. Sophie apretó los puños. Su determinación se endureció. Entonces, tenemos que seguir adelante, no podemos dejar que se salga con la suya. Michael asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada. Estamos contigo en cada paso del camino, Sophie, no importa lo que cueste, vamos a llevar esto hasta el final. Mientras se acercaba el juicio, así que Sophie y su familia siguieron enfrentando un escrutinio intenso. La atención de los medios fue implacable y las amenazas anónimas se hicieron más frecuentes. Algunos de los mensajes eran crueles, otros llenos con ira, pero todos compartían un propósito: intimidarla para hacerla retroceder. Una noche, mientras revisaba el último lote de mensajes, Sophie se encontró con uno que le tocó la fibra sensible. Era de alguien que decía ser partidario de Harper y la acusaba de arruinar la vida de un buen hombre y la llamaba alborotadora que solo busca atención. Las palabras dolieron, pero también alimentaron su ira. Sabía que lo que estaba haciendo estaba bien, que las acciones de Harper estaban mal y debían ser expuestas, pero el mensaje sirvió como un duro recordatorio de la hostilidad que enfrentaba. Estaba luchando no solo contra Harper, sino contra un sistema profundamente arraigado de prejuicio y poder. Más tarde esa noche, Sophie se sentó sola en su habitación reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Pensó en las personas que se habían presentado para apoyar a los que habían compartido sus propias historias de discriminación y abuso. Sus palabras le habían dado fuerza.
recordándole que no estaba sola en esta lucha y se dio cuenta de que no importaba lo difíciles que se volvieran las cosas, no podía defraudarlos. Con una determinación renovada, sacó su cuaderno y comenzó a escribir sus pensamientos, escribió sobre el miedo, la ira y la esperanza. Ella sintió que capturar cada emoción en palabras era su forma de proceso en todo de recordarse a sí misma por qué estaba luchando y mientras escribía sintió una sensación de claridad y propósito que no había sentido en semanas. Al día siguiente Sophie y su padre se reunieron con su abogado que había estado trabajando incansablemente para construir su caso. Revisaron la evidencia, las declaraciones de los testigos y los detalles de la historia de Harper. El abogado explicó los desafíos que enfrentaban los partidarios de Harper eran fuertes y harían todo lo que estuviera en su poder para desacreditarla. Hay mucho en juego aquí, el abogado dijo, su tono serio. Este caso podría sentar un precedente no solo para Sophie sino para otros que enfrentaron un trato similar, pero debemos estar preparados. Intentarán pintarte como poco confiable para cuestionar tus motivos. Usarán todas las tácticas que puedan para socavar tu credibilidad. Sophie escuchó atentamente, su corazón latía con fuerza a ella. Entendía la gravedad de lo que estaban enfrentando, pero se negó a dejarse intimidar. Había llegado demasiado lejos para darse por vencida. Ahora estoy lista, dijo firmemente, su voz inquebrantable. Sé lo que dirán, pero no voy a dejar que lo hagan. Asústame, para que me calle. Su padre se acercó y puso una mano tranquilizadora en su hombro. Estamos orgullosos de ti, Sophie. Has demostrado tanto coraje. No importa lo que pase, ya has hecho una diferencia. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Sophie se encontró preparándose para lo que sin duda sería la experiencia más difícil de su vida. Sabía que tendría que enfrentar a Harper en la corte para pararse frente a él y contar cada doloroso detalle de ese día en el parque. El pensamiento era desalentador, pero se recordó a sí misma la importancia de su testimonio al compartir su historia. No solo se estaba defendiendo a sí misma, sino a todos los que habían sido maltratados, que habían sufrido en silencio en los días previos al juicio. Sophie practicó su testimonio con su abogado, repasando cada pregunta, cada reacción posible. Su padre y Kelly estaban a su lado ofreciéndole su apoyo y aliento. Le recordaron la fuerza que había demostrado, el impacto que su historia ya había tenido. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, Kelly compartió una historia que había encontrado durante su investigación. Se trataba de una mujer joven que había enfrentado discriminación y había elegido defenderse incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Ella luchó como tú, Sophie. Kelly dijo que su voz se llenó de admiración y al final su coraje inspiró a otros a hacer lo mismo. Estás haciendo algo importante aquí, algo que dejará un impacto duradero. Sophie sintió una oleada de orgullo, un renovado sentido de propósito. Estaba lista, se enfrentaría a Harper, contaría su historia y lucharía por la justicia, no solo para ella, sino para todos a quienes se les había negado su voz. Cuando llegó el día del juicio, Sophie sintió que el peso de su decisión se asentaba sobre sus hombros. Sabía que no sería fácil, que la cuestionarían, escrutinarían y posiblemente incluso dudarían, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que fuera que se avecinara. De pie con su padre y Kelly a su lado, Sophie tomó una profunda, robándose el aliento por lo que vendría. Este era su momento, su oportunidad de hacer una diferencia, para mostrarle al mundo que era más fuerte de lo que jamás habían imaginado. Sin importar lo que pasara en esa sala del tribunal, ella sabía que ya había ganado, había encontrado su voz y nunca dejaría que nadie la silenciara de nuevo. El día del juicio llegó con una intensidad tranquila que se apoderó pesadamente de Sophie. Se despertó antes del amanecer mirando al techo mientras se preparaba para lo que le esperaba. El mundo exterior parecía silencioso, casi como si entendiera la gravedad del momento, la tensión que se había acumulado durante semanas y ahora estaba al borde de la liberación. Este día fue un punto de inflexión no solo para ella, sino para todos los que la habían apoyado con la esperanza de ver que se hiciera justicia. Cuando la primera luz de la mañana se filtrara por su ventana, Sophie se vistió lentamente, eligiendo su ropa con cuidado. Quería presentarse como fuerte e inquebrantable a pesar de la confusión dentro de ella. Estaba haciendo esto no solo por ella misma, sino por cada persona que había enfrentado una injusticia similar. Su reflejo la miró desde el espejo y se permitió un momento para reconocer la fuerza en sus ojos. Estaba lista, tan lista como podía estar. Abajo, Michael la estaba esperando. Su expresión era una mezcla de orgullo y preocupación. Le dio un abrazo tranquilizador. Sus brazos la envolvieron protectoramente, como si pudiera protegerla de todo lo que estaba a punto de enfrentar. Pase lo que pase hoy, Sophie, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti, dijo, su voz firme pero llena de emoción. Has demostrado un coraje más allá de tus años y no importa el resultado. Ya has cambiado vidas. Sophie asintió, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Gracias, papá, tengo miedo, pero sé que esto es lo correcto que hacer. Sonrió apretando suavemente su hombro. Ese miedo solo muestra cuánto te importa esto y eso es lo que te dará la fuerza para verlo a través. La sala del tribunal estaba llena de una energía cargada cuando llegaron periodistas, partidarios y espectadores curiosos. Llenaron los bancos, sus ojos se fijaron en Sophie. Cuando entró con su padre a su lado, podía sentir el peso de su atención, la anticipación en el aire. Cuando tomó asiento, vio a Kelly, quien le ofreció un asentimiento alentador desde el otro lado de la habitación. Él estaba aquí como lo había estado durante toda la terrible experiencia, de pie firmemente en su esquina. Al otro lado de la sala estaba sentado el oficial Harper,
su rostro impasible, sus ojos fríos e ilegibles. Estaba vestido con su uniforme como si la mera visión de éste pudiera influir en la opinión de la corte a su favor. La mirada de Sophie se encontró con la de él y sintió que la oleada de desafío crecía dentro de ella. No se dejaría intimidar hoy no. El juez llamó al tribunal al orden y comenzó el juicio. Sophie escuchó mientras los abogados presentaban sus declaraciones de apertura. Cada parte exponía su caso con precisión calculada. La fiscalía argumentó que las acciones de Harper eran un claro abuso de poder impulsado por el prejuicio y un flagrante desprecio por ella. Derechos. La defensa, sin embargo, pintó una imagen diferente intentando justificar las acciones de Harper como protocolo y una cuestión de seguridad, pero Sophie podía ver a través de la fachada que conocía como todos los que habían presenciado ese día en el parque que las acciones de Harper habían sido motivadas por algo mucho más oscuro que el protocolo. Cuando fue su turno de subir al estrado, Sophie sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, respiró profundamente estabilizándose mientras caminaba hacia el estrado de los testigos. La sala pareció contener la respiración cuando se sentó, su mirada enfocada y decidida. El fiscal comenzó con preguntas suaves guiándola a través de los eventos de ese día. Ella contó cada doloroso detalle, la forma en que Harper la había mirado, el tono acusador en su voz, la humillación de que le quitaran su pierna. Protésica, su voz temblaba a veces, pero se mantuvo unida negándose a dejar que la emoción la venciera mientras hablaba. Podía sentir los ojos de la sala sobre ella, una mezcla de empatía, admiración y en algunos casos incredulidad. Ella sabía que su historia había conmovido a la gente, que había despertado algo los corazones de aquellos que habían enfrentado sus propias luchas, sus propias batallas de batalla con discriminación y juicio. Cuando el abogado defensor se levantó para interrogarla, Sophie se preparó. Le habían advertido que intentarían socavar su credibilidad para pintarla como demasiado sensible o que buscaba atención, pero estaba lista para sus tácticas. El abogado comenzó con un tono calmado, casi condescendiente. Señorita Thomas ha hecho un asunto bastante público de este incidente. ¿Diría que ha disfrutado de la atención que este caso le ha traído? Sophie sintió un destello de ira, pero se obligó a mantener la compostura. No diría que no pedí esta atención. Solo quiero asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. El abogado levantó una ceja, un atisbo de sonrisa en su rostro. Pero ¿no es cierto que desde este incidente ha recibido una gran cantidad de apoyo, ha aparecido en numerosos artículos de noticias, se ha ganado la simpatía del público? ¿No parece un poco excesivo para lo que en esencia fue un malentendido? Las manos de Sophie se apretaron en su regazo, pero ella encontró su mirada sin pestañear. Esto no fue un malentendido, ella respondió con firmeza. El oficial Harper me humilló, me hizo sentir como si era menos que humano por algo que no puedo cambiar. Me levanto porque no quiero que nadie más se sienta así. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y pudo ver la expresión del abogado vacilar. Sí, solo por un momento. La fuerza en su voz lo había tomado por sorpresa y rápidamente pasó a su siguiente línea de preguntas. El interrogatorio continuó con el abogado intentando tergiversar sus palabras para restarle importancia a lo que había sucedido, pero Sophie se mantuvo firme respondiendo cada pregunta con tranquila convicción. Se negó a dejar que él socavara su verdad. Su sentido de propósito había llegado demasiado lejos para ser silenciada. Ahora, cuando llegó el momento de que el oficial Harper testificara, Sophie sintió una mezcla de ira y aprensión. Lo observó mientras subía al estrado, su postura rígida, su rostro inexpresivo. Habló en un tono mesurado, defendiendo sus acciones como necesarias y de acuerdo con el protocolo. Afirmó que simplemente había estado siguiendo los procedimientos, que la prótesis de Sophie había generado preocupaciones debido a modificaciones no verificadas, pero mientras hablaba Sophie podía ver las grietas en su historia. Sus palabras fueron ensayadas. Hallow evitó el contacto visual, especialmente con ella, como si supiera la verdad, pero no estaba dispuesto a afrontarla. La sala escuchó en silencio, la tensión palpable mientras intentaba justificar sus acciones. El fiscal, sin embargo, estaba preparado. Cuando llegó el momento del interrogatorio, presentaron la evidencia. Kelly había descubierto un historial de quejas, acusaciones de discriminación, instancias en las que Harper había cedido su autoridad. Cada pieza de evidencia pintaba una imagen condenatoria, una de la que Harper ya no podía esconderse. Sophie vio cómo la compostura de Harper comenzó a desmoronarse, su actitud defensiva dando paso a la irritación. No conocía. ¿Había una fuerza que la llevaría adelante sin importar los desafíos que enfrentara en el futuro? Creo que necesitaba hacerlo. Ella admitió esto con voz suave, no solo para mí sino para todos los que se han sentido menos de lo que son. Quiero que la gente sepa que no tienen que permanecer en silencio, que tienen derecho a defenderse. Michael le apretó la mano y una sonrisa orgullosa iluminó su rostro. Ya estás haciendo una diferencia. Sophie, la gente está escuchando y está aprendiendo de lo que hiciste. Les has dado esperanza. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato viendo a su familia pasar, los niños riendo y jugando en el aire fresco del otoño. Sophie sintió una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Ella ya no estaba allí,
Ya no era solo la chica con la pierna protésica, la chica que había sido humillada por un oficial. Ella era Sophie, fuerte, determinada e inquebrantable. A medida que pasaban las semanas, la vida de Sophie lentamente volvió a la normalidad, aunque la normalidad ahora tenía un significado diferente. Recibió mensajes de personas de todo el país, algunos de ellos agradeciéndole por su coraje, otros compartiendo sus propias historias de discriminación y lucha. Cada mensaje le recordaba que se había convertido en un símbolo de esperanza para otros, un faro para aquellos que se sentían invisibles e ignorados. Inspirados por su experiencia, Sophie y su padre decidieron comenzar una organización dedicada a apoyar a las personas que enfrentan discriminación debido a la discapacidad. Querían brindar recursos, apoyo legal y una plataforma para aquellos que necesitaban una voz. Era una tarea que comenzaba, pero que ambos sentían pasión por Kelly, que había sido fundamental durante el viaje de Sophie. Ofreció su ayuda para lanzar la organización. Su red de contactos y su experiencia en periodismo de investigación serían invaluables para llamar la atención sobre la causa. Juntos, comenzaron a trabajar en un sitio web recopilando historias y conectándose con abogados y defensores que podrían ayudar a hacer una diferencia real. Una noche, mientras trabajaban en el proyecto, Kelly miró a Sophie, su expresión seria. Pero Sophie, la esperanzada, lo que hiciste es solo el comienzo. Esta organización tiene el potencial de ayudar a tanta gente. No solo estás cambiando vidas, también estás cambiando mentes. Sophie sintió una oleada de orgullo y determinación. Sabía que habría desafíos por delante, que la lucha por la justicia y la igualdad estaba lejos de terminar, pero también sabía que estaba lista. Había encontrado su voz y ahora la estaba usando para empoderar a otros, para construir algo que duraría más allá de su propia historia. La primavera siguiente, Sophie regresó al parque, esta vez con un grupo de seguidores de su organización recién establecida. Habían organizado un evento comunitario invitando a las personas a unirse, compartir sus historias y mostrar solidaridad. Era un día hermoso, el sol brillaba mientras la gente se reunía allí, sus rostros estaban llenos de esperanza y resiliencia. Sophie subió al escenario, su corazón se aceleraba con anticipación. Miró a la multitud, una mezcla diversa de edades, antecedentes y experiencias. Podía ver la determinación en sus ojos, la fuerza que los había llevado a través de sus propias luchas. Respirando profundamente, comenzó a hablar. Hace un año, me quedé aquí en este parque sintiéndome humillada e indefensa. Me hicieron sentir como si fuera menos que humana simplemente por algo que me hace diferente. Pero hoy yo estoy aquí orgullosa no solo de quién soy, sino de todos ustedes que se han unido para decir que la discriminación no tiene lugar en nuestro mundo. La multitud estalló en aplausos y Sophie sintió una ola de emoción que la invadió. Había encontrado su propósito, su camino, y sabía que juntos podrían crear un cambio duradero. Después del evento, la gente se acercó a ella compartiendo su gratitud, sus historias, sus sueños por un mundo más inclusivo. Cada conversación fortaleció su determinación, recordándole el poder de la unidad, el impacto que One Voice podría tener cuando se uniera a otros. Cuando el sol se puso y el evento llegó a su fin, Sophie se paró al borde del parque mirando cómo la gente se dispersaba, sus risas y voces flotando en el aire. Sintió una profunda sensación de satisfacción al saber que su viaje la había llevado a algo mucho más grande que ella misma. Este era solo el comienzo. Se dio cuenta de que habría más batallas que luchar, más injusticias que enfrentar, pero con su familia, sus amigos y una comunidad de seguidores a su lado sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Sophie respiró profundamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Estaba lista para lo que fuera que se avecinaba. Había recuperado su dignidad, su fuerza y su propósito, y ahora ella estaba decidida a construir un mundo donde todos, sin importar sus diferencias, fueran tratados con el respeto y la igualdad que merecían. Gracias por ver este episodio. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuevas historias y asegúrate de ver los otros videos. Hay muchas más cosas interesantes por venir. Escribe en los comentarios desde donde estás mirando y nos vemos en los próximos episodios. El fiscal lo presionó sobre sus motivaciones, sobre su historial de apuntar a individuos que como Sophie eran percibidos como diferentes. Con cada pregunta la máscara de Harper se deslizó aún más, revelando a un hombre impulsado por el miedo, prejuicio y un profundo resentimiento. Finalmente el fiscal hizo la pregunta que había estado flotando en el aire desde el comienzo del juicio oficial. Harper, ¿no es cierto que actuó por prejuicio personal, que atacó a la señorita Thomas no por ninguna preocupación legítima sino por su propio prejuicio? El rostro de Harper se retorció de ira, su defensa cuidadosamente construida se desmoronó en un instante. Hice lo que pensé que era correcto, espetó su voz aguda. La gente como ella piensa que tienen derecho a que merecen un trato especial solo porque son diferentes. La habitación cayó en un silencio conmocionado, sus palabras resonando la quietud. Sophie sintió una oleada de incredulidad y enojo, una mezcla de emociones que amenazaron con abrumarla. Las palabras de su Harper habían expuesto sus verdadero sentimiento, su prejuicio arraigado en Dick había alimentado sus acciones. El fiscal se volvió hacia el juez, su voz tranquila, pero firme: su señoría, creo que hemos escuchado todo lo que necesitamos escuchar. Cuando el juicio llegó a su fin, Sophie sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había desnudado su alma, se enfrentó a la persona que le había causado tanto dolor.
Y se mantuvo firme. El juez llamó a receso antes de dar el veredicto, permitiendo a la sala un momento para procesar todo lo que habían escuchado. Sophie regresó a su asiento al lado de su padre, quien tomó su mano en la suya dándole un apretón tranquilizador. Lo hiciste increíble, Sophie, susurró su voz llena de orgullo. No importa lo que pase después, has hecho una diferencia. Ella asintió sintiendo una sensación de cierre, un peso levantándose de sus hombros. Había dicho su verdad, había revelado la fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Cualquiera que fuera el resultado, ella sabía que ya había ganado en formas que más importaban. Cuando el juez regresó, la sala quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración con anticipación. La expresión del juez era severa, pero había un destello de empatía en sus ojos cuando miraron a Sophie y luego a Harper. Oficial Harper, el juez comenzó su tono firme. Sus acciones el día en cuestión fueron un claro abuso de autoridad. La evidencia presentada ha mostrado un patrón de comportamiento que no solo es poco profesional, sino también profundamente prejuicioso. Este tribunal la declara culpable de mala conducta y abuso de poder. Una oleada de alivio recorrió la sala cuando se anunció el veredicto. Sophie sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, una mezcla de alegría, y la expresión de Harper se endureció. Su mandíbula se apretó mientras procesaba la sentencia, pero a ella no le importó. Se había hecho justicia cuando el tribunal levantó la sesión. Sophie se puso de pie sintiendo el apoyo de todos a su alrededor. Su padre Kelly, la comunidad que se había unido detrás de ella, había enfrentado sus miedos, confrontado a su opresor y emergió más fuerte que nunca. Afuera del tribunal, partidarios y periodistas la rodeaban, pero esta vez Sophie no sintió miedo, se enfrentó a la multitud con confianza. Su voz firme mientras agradecía a todos por su apoyo. Esto no se trataba solo de mí, dijo, su voz sonaba clara y fuerte, se trataba de enfrentarse a los prejuicios, de demostrar que nadie merece ser tratado como menos que humano. Espero que al compartir mi historia, otros se sentirán empoderados para defenderse y exigir el respeto y la dignidad que merecen. La multitud estalló en aplausos y Sophie sintió que una calidez se extendía por ella. Un sentido de propósito y satisfacción. Había convertido su dolor en fortaleza. Su experiencia en un faro de esperanza para los demás. Cuando miró a su alrededor, vio las caras de la multitud. Se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Estaba lista para seguir luchando, no solo por ella misma, sino por todos a quienes alguna vez les habían dicho que eran diferentes. Hoy había demostrado que era mucho más fuerte, resistente e inquebrantable. Los días posteriores al juicio se sintieron como un torbellino para Sophie. Estaba agotada, pero era un buen tipo de agotamiento, el tipo que viene después de lograr algo monumental. El peso que la había estado presionando desde ese día en el parque finalmente se había ido, reemplazado por un sentimiento de alivio y logro. Se había levantado, enfrentado sus miedos y contra todo pronóstico, había ganado. La cobertura de los medios fue implacable, con los medios de comunicación de todo el país informando sobre el caso y aclamándolo como una victoria innovadora contra la discriminación y el abuso de poder. Sophie se encontró en el centro de atención una vez más, pero tiempo en que la atención no se sentía como una carga. Ella sabía que su historia había resonado con la gente, que había provocado conversaciones y abierto los ojos de la gente a problemas que no habían considerado antes. Mientras tanto, el oficial Harper enfrentó todas las consecuencias de sus acciones. El veredicto en su contra significó que fue despedido de su puesto y el departamento de policía lanzó una investigación interna sobre las acusaciones de mala conducta que Kelly había descubierto. No fue solo el caso de Sophie el que salió a la luz, muchos otros habían dado un paso adelante contando sus propias experiencias con Harper. Cada historia se sumaba a la creciente pila de evidencia en su contra. Con cada nuevo testimonio, se hizo más claro que las acciones de Harper habían sido habilitadas por un sistema que no lo había responsabilizado. Su carrera había terminado efectivamente y su reputación estaba en ruinas para Sophie. Saber que nunca más tendría la oportunidad de lastimar a alguien como ella le trajo una sensación de cierre. Finalmente podía dejar ir el miedo y la ira que la habían perseguido desde ese día en el parque. Una fresca tarde de otoño, Sophie y su padre se sentaron juntos en un banco del parque, el mismo banco donde ella y Josh habían estado ese fatídico día. El parque se veía diferente ahora, también se sentía diferente. Los recuerdos de esa dolorosa experiencia todavía estaban allí, pero ya no lo consumían todo, en cambio eran parte de una historia que tenía un principio, un medio y un final. Michael miró a su hija, el orgullo era evidente en sus ojos. ¿Sabes, Sophie? Cuando todo esto comenzó, estaba tan preocupado por ti. No sabía que seríamos capaces de manejar todo lo que se nos presentara, pero tú eras tan fuerte, más fuerte de lo que jamás imaginé. Sophie sonrió, una calidez se extendió por su pecho. No me sentía fuerte la mayor parte del tiempo, tenía miedo, a veces estaba enojada, solo quería que todo desapareciera, pero no te rendiste, dijo Michael, su voz se llenó de admiración. Seguiste adelante incluso cuando era difícil, incluso cuando la gente dudaba de ti. Eso requiere verdadero coraje. Sophie pensó en todo lo que había pasado. El dolor y la humillación, las largas noches de duda, los susurros y las miradas constantes. Había sido un viaje que ella no había elegido,
pero que la había cambiado de maneras que no había anticipado, había descubierto una fuerza dentro de sí misma que